Entonces continuamos con la clase de bibliología, el estudio de la Biblia que hemos ya llevado. Esta es la quinta semana. Hemos hablado sobre qué es la Biblia, hemos hablado sobre de qué trata la Biblia, cuál es el tema principal de la Biblia. Y la semana pasada vimos más específicamente cómo es que tenemos la Biblia, cómo es que Dios nos dio su palabra a nosotros. Y debemos decir que la Biblia lo que dice de sí misma es que ella fue inspirada por Dios. Y eso lo vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a hablar sobre los atributos de la Escritura, los atributos de la Biblia. Y cuando decimos o hablamos de los atributos de la Escritura, estamos hablando de las cualidades que la Biblia tiene en sí misma, sus cualidades. Y nos estamos refiriendo más específicamente a su autoridad, a su inerrancia. Todos estos términos los vamos a ir hablando en las semanas que siguen, o infalibilidad. Estamos hablando de su claridad, de su necesidad y de su suficiencia. Ahora debemos tener claro que todas estas presuposiciones de la Biblia están basadas en lo que la Biblia es. Es decir, nosotros decimos que la Biblia es nuestra autoridad, que es inerrante, que es infalible, que es clara, que es necesaria, que es suficiente, porque es la palabra de Dios, o porque ha sido teoinspirada, como dijimos la clase pasada, porque salió de la boca de Dios. En eso se basan esos atributos de la Escritura. Se basan en que es la palabra de Dios. Si la Biblia es salida de la boca de Dios, eso implica que es autoritativa, que es inerrante, es decir, que no hay errores en ella, que es infalible, que es suficiente. Si la Biblia es la palabra de Dios, eso es la conclusión a la que podemos llegar. No podemos decir que la Biblia sea la palabra de Dios y decir que contiene errores, porque estaríamos diciendo que entonces Dios comete errores. Si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que decir que la Biblia es nuestra autoridad, porque Dios es nuestra autoridad, y cuando Él habla, Él espera respuestas. No podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios y no creer o no someternos a su autoridad. Hay inconsistencias ahí. Entonces, esos atributos se basan en el principio de que la Biblia afirma de que es la palabra de Dios, la palabra teoinspirada, la palabra que salió de la boca de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la autoridad de la Biblia, la autoridad de la Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos que la Biblia es autoritativa, estamos diciendo que debido a que todas las palabras que están en la Biblia son las palabras exactas que Dios habló, entonces no creerlas o desobedecerlas es no creer o desobedecerle a Dios. Eso es lo que significa que la Biblia sea nuestra autoridad. Si la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice cosas, entonces si nosotros no creemos esas palabras o las desobedecemos, estamos no creyéndole a Dios o desobedeciéndole a Dios. ¿Ven la relación de por qué estos atributos se basan en inspiración de la palabra? Es Dios hablando. Y yo siempre le digo a la gente, o sea, imagínense que en este momento aquí se parta el techo de este templo y oigamos todos una voz de Dios que nos dice que hagamos algo.
Lo haríamos. Por supuesto. Todos nosotros correríamos a hacer lo que Dios nos está diciendo hacer. Bueno, es lo mismo con la Biblia. Es exactamente lo mismo. Dios habló en el pasado audiblemente a Moisés, y a su pueblo le habló ¿cómo? Por medio de Moisés. Y a los pueblos, a las generaciones posteriores les habló por medio de lo que Moisés escribió, que eran las mismas palabras de Dios. Cuando el pueblo desobedeció, cuando Judá desobedeció los 10 mandamientos, cuando desobedeció el Pentateuco, estaban desobedeciendo a Dios. Entonces la Biblia es nuestra autoridad, porque desobedecerla es desobedecer a Dios mismo. La Biblia afirma categóricamente que Dios es el creador de todas las cosas, que Él es el creador del universo, que Él es el rey soberano, que Él es el gobernador máximo de todo. Él es la autoridad. Eso es lo que afirma la Biblia. Él hace todo lo que quiere, dice Daniel 4:35, en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Ese es el Dios soberano del que habla la Biblia. No hay nada más grande que Dios. Él es el gobernante. Cuando Dios habla, las cosas ocurren. Ahora, esto implica que la autoridad de la Biblia no reside en lo que los hombres digan. La autoridad de la Biblia tampoco reside en lo que la iglesia diga, sino que la autoridad de la Biblia está dada o viene del cielo. Es decir, nosotros decimos que la Biblia es creemos que la Biblia es autoritativa, no porque nuestra confesión lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia dice que es autoritativa, que tiene autoridad divina. Y reconociendo lo que nosotros leemos en las Escrituras con respecto a ella, que es inspirada por Dios, entonces asumimos y aceptamos que ella es nuestra autoridad. La autoridad de las Escrituras se la da Dios, porque Dios es su autor. Fue Él quien nos la dio. Y como Él es el gobernante, el soberano del universo, entonces su palabra tiene la misma autoridad. Ahora, ¿qué dice el Antiguo Testamento con respecto a esto? Nosotros vemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, todos nosotros que estamos leyendo la Biblia este año, ¿verdad? Leemos el Antiguo Testamento y vemos a cada rato cómo los mismos escritores hablan de la Biblia, de la palabra de Dios, como algo que es vivo, que es autoritativo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Esther con el pastor Ronnie, nosotros leímos algo. Cuando un rey habla o cuando un rey escribe un edicto, ¿qué espera el rey de su pueblo? Obediencia, ¿verdad? En Esther, capítulo 8, versículo 8, después de que Esther se da cuenta que ya van a mandar a matar a los judíos, ella va y apela al rey, y entonces Asuero le dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Bueno, eso es un edicto de un rey humano. Bueno, esto es lo que Dios nos dejó a nosotros, lo que Dios habló para nosotros, usando medios secundarios, como vimos, para dejarlo escrito. Entonces, esa es la misma idea, es la misma autoridad. Si el edicto de un rey tiene autoridad porque va en nombre del rey y va con el sello de su anillo, entonces la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que da testimonio de que viene de Dios, tiene la misma autoridad de Dios. Entonces vayamos a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, y vamos a ver ejemplos de lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a la autoridad de la Biblia. Éxodo 7, versículo 7.
Perdón, Éxodo 7, versículo 17. Moisés es el que escribe esto y dice: así ha dicho Jehová. Con solo eso ya implica autoridad, ¿verdad? Así ha dicho Jehová. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Obedecer. Dios, que es nuestra autoridad, va a decir algo. Debemos no solo prestar atención, creer lo que Dios va a decir y obedecer si es que nos va a pedir hacer algo. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Empieza a hablar sobre las plagas. Dios le está diciendo a Faraón: tienes que dejar ir a mi pueblo. Yo soy quien mando. Y estas son las pruebas que tú vas a tener de que lo que yo digo es cierto. Entonces usa a Moisés para que se muestren todas esas plagas. Ahora, Faraón no responde porque es un pecador, tiene un corazón de piedra, pero además Dios dice que él va a endurecer su corazón porque el fin, el propósito último de Dios en Faraón va a ser que glorificarse a sí mismo, mostrar su poder, ¿verdad? Pero la idea es esa. Moisés llega con un mensaje de Dios a Faraón y le dice: así ha dicho Jehová, esto es lo que tienes que hacer. En 2 de Samuel, capítulo 7, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Ahora llega Dios, o llega Natán con un mensaje de Dios para David. Y le dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar en mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y ahí sigue. Pero, ¿qué asumió David cuando llegó Natán a decirle eso? Bueno, Natán era un profeta comprobado de Israel. Recuerden Deuteronomio 18. Esas eran las pruebas. ¿Es un profeta de Dios? Sí, bueno, ¿cumple Deuteronomio 18? Sí, no. Natán era un profeta de Dios. Y cuando David ve a Natán y Natán escucha de Natán este mensaje, ¿qué asume David? Que era Dios hablándole, ¿cierto? Natán no dice: no, bueno, quién sabe, tal vez Natán haya errado ahí. No, él asume que lo que dice Natán es lo que Dios ha dicho para él, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12. Versículo 24. Así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Eso fue lo que Jehová les dijo. ¿Y qué hicieron? Y ellos oyeron las palabras de Dios. Eso es una afirmación clara de las palabras inspiradas. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Esa es la respuesta que debe tener alguien que reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Obediencia. Ellos asumían eso. Si Dios lo ha dicho, es autoritario. Es nuestra autoridad. Debemos hacer lo que nos es dicho. Levítico 19. En estos momentos ya estoy casi terminando Levítico en mi lectura anual, y siempre que paso por Levítico 19, siempre esto me impresiona. Levítico 19, versículos 10 al 12.
Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Punto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Firma. Versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Punto. Firma. Yo, Jehová. Versículo 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezio, sino que tendrás temor de tu Dios. Punto. Firma. Yo, Jehová. Versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Punto. Firma. Yo, Jehová. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Firma. Yo, Jehová. Es la palabra de Dios. Y lo que ellos están escuchando deben obedecerlo, porque es Jehová hablando. Jehová es la autoridad y su palabra es igual de autoritativa. Deuteronomio 18, versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, el profeta de Dios, en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a Dios. Si desobedece al profeta de Dios, a Moisés, que trae la palabra de Dios, está desobedeciendo a Dios. Si desobedecemos la Biblia, estamos desobedeciendo a Dios. Y Dios nos pedirá cuentas. Ahora un pasaje muy interesante, 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Ahora yo entiendo que quizás a muchos no tenga que convencer de esto. Ustedes están diciendo, ¿para qué estás repitiendo tantos pasajes si esto yo lo creo? Pero al final vamos a ver cómo hay que tener mucho cuidado. Y es importante reconocer esto y estar martillando esto en nuestras mentes. 1 Samuel capítulo 13, versículos 11 al 14. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En 1 Samuel capítulo 10, Dios le había dicho por medio de Samuel a Saúl lo que tenía que hacer. Tenía que ir a Gilgal, esperar a Samuel, que iba a llegar a él en 7 días, y Samuel iba a ofrecer el holocausto antes de ir a pelear. Pero Saúl teme y empieza a pensar cosas y dice: uy, son las 6 de la tarde y Samuel no llega. Son 7 días, la gente se está yendo, los filisteos están ahí nomás. Voy a ofrecer su holocausto. Y él, no siendo sacerdote, ofreció sacrificios a Dios. Y Dios le quitó el reino. Desobedeció a la palabra de Dios por medio del profeta. Y tuvo consecuencias. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Vayamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Empezando en el versículo 9. Escuchen lo que dice Jesús.
Y vean cómo usa diferentes adjetivos para la palabra de Dios. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés, ven, el mandamiento de Dios es lo mismo que lo que Moisés escribió. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. El mandamiento de Dios es lo mismo que lo que Moisés escribió y es lo mismo que la palabra de Dios. Con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esa es la autoridad. El mandamiento de Dios es lo mismo que lo que Moisés escribió a su pueblo, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Y por lo tanto, si es la palabra de Dios, es autoritativa. Y eso es lo que Jesús está asumiendo. Ustedes están invalidando con su tradición la palabra de Dios, la cual es su autoridad. Y están pecando contra Dios, están rebelando contra la autoridad de la Biblia. Hechos 2, versículos 16 y 17. Este es Pedro predicando. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17. Esto es lo que Pedro va a citar el profeta Joel, ¿verdad? Pero noten el comentario de Pedro. Él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora vayan, si ustedes van a Joel 2, no van a leer qué dice Joel, que Joel dice, esto dice Dios. No, Joel está profetizando y nunca menciona dice Dios. Pero Pedro sabe cómo es que vino la escritura. Y por eso él dice Dios. Lo que Joel escribió es la palabra de Dios y por lo tanto es nuestra autoridad. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Versículo 37. Pablo está, recuerden que toda esta epístola es Pablo corrigiendo y reprobando muchas cosas que ocurrían en la iglesia en Corinto. Y él les dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Obedecer mandamientos del Señor. Entonces eso es un poco de lo que habla la Biblia de su propia autoridad. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que la Biblia sea nuestra autoridad? Lo que la Biblia afirma es que ella es la palabra de Dios, como hemos visto. Y cuando los hombres escucharon a Dios en el pasado en una voz audible, ellos entendieron que ellos debían obedecer a esa voz porque venía o era la voz de Dios. Moisés ve una zarza ardiendo que no se quema y escucha una voz entre la zarza. ¿Y qué hace? Obedece. De la misma manera, cuando Dios les dejaba su palabra escrita a los hombres, a su pueblo, ellos entendían que tenían la misma autoridad de Dios y debían obedecerla. Agustín decía, lo que la Escritura dice, Dios lo dice. Ese es el entendimiento que ha tenido el cristianismo a lo largo de su historia. Lo que la Escritura dice, Dios lo dice. Acuérdense del rey Josías. ¿Qué pasó en tiempos del rey Josías? El pueblo andaba adorando dioses, cada uno a su propio Dios, y de pronto encuentran los escritos de Moisés. ¿Y qué hace Josías? Id y preguntad a Jehová por mí,
y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Josías asume la autoridad de esos libros que encontraron y la realidad de que su pueblo había desobedecido esa palabra. Y él dice: vayan y clamen a Jehová. La implicación más importante es que si nosotros ignoramos y respetamos y desobedecemos la Biblia o la rechazamos, estamos haciendo lo mismo con Dios. Si nosotros ignoramos la Biblia, estamos ignorando a Dios. Si respetamos la Biblia, estamos irrespetando a Dios. Si desobedecemos la Biblia, estamos desobedeciendo a Dios. Y si rechazamos la Biblia, estamos rechazando a Dios. Detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que hace un impío. Y ese acto va a ser castigado. ¿Cuál debería ser, por el contrario, la actitud de un creyente ante la Biblia? Salmo 119. David escribe un salmo sobre la Biblia y la respuesta que debe haber en aquel que ama a Dios y al Señor Jesucristo. Nada más leamos los primeros 8 versículos del Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Cómo clama alguien que ama al Señor y reconoce en la Biblia la palabra de Dios? Nuestra autoridad es mi autoridad, es lo que me guía, es lo que me ayuda a no pecar, es lo que me ilumina, me da más conocimiento de Dios. Pero es mi autoridad. Nuestra confesión, que eso no es nuestra autoridad, eso siempre lo dejamos claro. La confesión de fe que nosotros decimos creer no es nuestra autoridad. Esa confesión está sujeta a la Biblia, ¿cierto? Dice en el capítulo 1, capítulo 1, párrafo 4, dice: los libros comúnmente titulados apócrifos, por no ser de inspiración divina, ¿ven la diferencia? No deben formar parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la iglesia de Dios. No deben aceptarse ni usarse sino de la misma manera que otros escritos humanos. ¿Cuál es nuestra autoridad entonces? Los libros que han sido inspirados, los libros que tenemos en nuestro canon, los libros que tenemos en nuestra Biblia. Esos sí son nuestra autoridad porque son inspirados. Eso es lo que la confesión quiere decir. Otra confesión reformada, la segunda confesión helvética, 1566, dice: por lo tanto no admitimos ningún otro juez más que Cristo mismo, quien proclama por las Santas Escrituras lo que es verdadero, lo que es falso, lo que debe ser obedecido o lo que debe ser evitado. Las Santas Escrituras, nuestra autoridad. Lutero dijo: cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con la Escritura debe ser rechazada, aun si nieva milagros todos los días. Si alguien anda enseñando cosas diciendo que viene de Dios y hace cientos de milagros todos los días, pero va en contra de las Escrituras, debe ser rechazado. Porque nuestra autoridad no está en lo externo, sino en la palabra del Señor.
Recuerden el Señor Jesucristo, Mateo 7. Llegan a Él y dicen: Señor, Señor. Y han hecho un montón de milagros, echado demonios, profetizado. Y el Señor les dice: alejaos de mí, hacedores de maldad. Debemos fijarnos en la Biblia. Y el Señor ahí después usa la parábola del cimiento, de los dos cimientos, para decir: aquellos que obedecen la palabra de Dios, que obedecen a Dios, son aquellos que me pueden decir y que realmente yo soy su Señor. El resto no. Ahora, ¿cómo es que es aceptada la autoridad de la Biblia? Es decir, ¿cómo es que llega un hombre a aceptar que la Biblia es nuestra autoridad? Esa fe, o esa, como decían en teología, la fides divina, esa certeza que todo cristiano tiene en la Escritura, es creada únicamente por el testimonio de la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo operando en ella. Es decir, nosotros creemos y asumimos y aceptamos la autoridad de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está operando por medio de ella en nosotros para que sepamos la verdad con respecto a la Biblia. La autoridad de la Biblia no se puede comprobar por experimentos o por el razonamiento humano, sino que es el Espíritu Santo el que le da esa certeza al creyente, con el fin de que obedezca la palabra de Dios. Pablo le escribió a los Corintios lo siguiente en 1 Corintios capítulo 2: y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los creyentes en Corinto llegaron a creer en la palabra que Pablo llegó a predicar, que era verdadera, que venía de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en ellos para que aceptaran esa realidad. En el versículo 12 después dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ¿por qué es que el hombre natural no puede aceptar la autoridad de las Escrituras? ¿Por qué no cree que esto es la palabra de Dios? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, y él está muerto espiritualmente. Entonces, una manifestación de que uno es un creyente verdadero, que ha nacido de nuevo, es que acepta que la Biblia es la palabra de Dios y que es mi autoridad. Yo no puedo decir ser creyente y desechar la autoridad de las Escrituras, porque el Espíritu Santo no obra así. Él habló esta palabra. Y decir que yo tengo el Espíritu Santo pero no obedezco la Biblia es negar que tengo el Espíritu Santo. A los hermanos en Tesalónica, en primera a los Tesalonicenses capítulo 2 les escribió: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es el Espíritu Santo obrando en el corazón de un creyente que da testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es nuestra autoridad. Sin esa operación del Espíritu Santo en un pecador, la Biblia va a ser rechazada. Ese es clarísimo. Ahora vamos a ver rápidamente algunos ataques a la autoridad de las Escrituras.
Es claro que en nuestros días, tanto fuera del cristianismo como dentro del cristianismo, hay ataques formales en contra de las Escrituras. Todos los días. Lo vemos en la academia, en las universidades. Ellos no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Ellos creen que esto es un libro escrito por hombres. Muchos dicen no existe Dios, entonces ¿cómo va alguien que no existe a hablar algo? La psicología es una afronta contra la autoridad de las Escrituras. La Biblia dice, deben disciplinar a sus hijos de esta manera, y la psicología dice, no, eso está equivocado, es así. Llévenlos ahí, que piensen un ratito, cuenten hasta 10. Así no es. Eso es un ataque a la autoridad de las Escrituras. Martin Lloyd Jones, hablando de esto, dijo, no hay duda alguna que todos los problemas de la iglesia hoy día y muchos de los problemas del mundo se deben al alejamiento de la autoridad de la Biblia, de que nosotros nos hemos alejado de la autoridad de la Biblia. Ahora quiero hablar de 2 ejemplos importantes en nuestro contexto. Muchos son universitarios, pero no voy a hablar con respecto al ateísmo, porque es claro que ya Pablo dijo por qué ellos rechazan la Escritura. Pero vamos a hablar de aquellos que dicen ser cristianos. Primero, el catolicismo romano. El ataque del catolicismo romano a la autoridad de las Escrituras no es nuevo. Esto lleva siglos. Ahora, lo que la Iglesia Católica Romana cree de las Escrituras se estableció en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Y lo que hizo la Reforma Protestante, una de las cosas más importantes que hizo la Reforma Protestante fue volver a rescatar esa doctrina de la sola autoridad de la Biblia. Eso fue lo que hicieron los reformadores. Solo la Biblia, sola Escritura. La posición católica romana en Trento, en la sesión del 8 de abril de 1546, dice: recibimos y veneramos con un mismo afecto de piedad y reverencia todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, viendo que el único Dios es el autor de ambos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí viene el problema. Así también las tradiciones mencionadas, que también pertenecen a la fe, a la moral, como fueron dictadas ya sea por Cristo mismo o por el Espíritu Santo y preservadas en la Iglesia Católica por sucesión continua. Entonces ellos ponen a la par de la Biblia las tradiciones de la Iglesia Católica Romana. La misma autoridad, ellos tienen la misma reverencia que la tienen por la Biblia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, ellos dicen lo siguiente: como resultado, la Iglesia no deriva su certeza sobre todas las verdades reveladas de la Escritura solamente. Tanto la Escritura como la tradición debe ser aceptada y honrada, con iguales sentimientos de devoción y reverencia. Lo que declara entonces el catolicismo romano es que a la par de la Biblia se encuentran las tradiciones, y a la par también se encuentra todos aquellos pronunciamientos ex cátedra del Papa. Todo eso es palabra de Dios para ellos, y tienen por lo tanto la misma autoridad. Si la tradición enseña algo, aunque vaya en contra de la Escritura, la adoración y veneración de María, la oración y la veneración de los santos, a pesar de que la Biblia claramente diga que solamente Dios debe ser el objeto de nuestra adoración, veneración y alabanza, aunque la Biblia dice eso, si la tradición dice que debemos hacer eso, se debe hacer, porque es tradición, y porque según la Iglesia Católica Romana eso fue lo que Cristo enseñó. Pero queda claro que si hay algo que tenga la misma autoridad de las Escrituras, entonces estamos desechando la autoridad de la Biblia sola.
La estamos desechando. Y es un ataque frontal a la autoridad de la Biblia. Ahora, sí debemos saber algo. La Iglesia Católica no ataca la autoridad de las Escrituras atacando su origen. Ellos aceptan que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que ellos dicen en el Trento, ¿verdad? Se originó de Dios, Dios es su autor. Pero lo atacan como poniendo otra cosa a la par que sea igual o que tenga la misma autoridad. Y por lo tanto, desechan la autoridad de las Escrituras. Ahora, ¿qué hay con el liberalismo protestante? Este es otro ataque. El liberalismo protestante. El liberalismo ataca frontalmente la autoridad de las Escrituras al negar el origen divino de ellas. Ellos dicen, muchos de estos teólogos liberales dicen que la Biblia es un libro humano, fue escrito por hombres, que tiene errores, no es falible. Ellos dicen que quien decide qué es autoritativo y qué no es uno, es la persona que está leyendo la Biblia. Y él dice, esto es autoridad, esto no, esto voy a obedecer, esto no. O por sus experiencias también dicen, esto es lo que me ha pasado siempre, entonces le voy a creer a lo que la Biblia dice, que esto es lo que está de acuerdo a mis experiencias. La razón y las emociones toman el lugar de Dios. Y se comportan de la misma manera que hizo Satanás cuando intentó usurpar el trono de Dios. Si Dios me dice a mí algo y yo hago otra cosa, que estoy haciendo, estoy tomando el lugar de Dios. Él no es mi autoridad, soy yo. Yo soy el que sé qué es lo que tengo que hacer. Es la misma mentira que Satanás le vendió a Adán y Eva. Y este es uno de los más grandes problemas en las iglesias protestantes en nuestros días y en nuestro país. Ese ataque a la autoridad de las Escrituras. ¿Cuál fue el gran pecado de Saúl que leímos ahora? Dios le había ordenado lo que tenía que hacer. No ofrecer holocaustos, era Samuel quien lo iba a hacer. Esperar 7 días hasta que llegara Samuel. Y después ir a pelear. ¿Y Saúl qué hizo? No se esperó y ofreció holocaustos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl se puso sus pensamientos, sus razonamientos, sus emociones por encima de la palabra de Dios. Porque él dijo, ¿verdad? Yo veía que no ibas a llegar. Entonces, por temor, le quité la autoridad a la palabra de Dios y desobedecí. Su autoridad en ese momento fue su mente, él mismo, no Dios. Y cuando Dios llegó a él por medio de Samuel, le dijo las consecuencias de su pecado. Y su reino le había sido quitado ya. Y de la misma manera hay muchas personas que dicen ser cristianos y actúan como Saúl. Su autoridad son sus pensamientos, sus emociones. Y unos pueden decir, es que mi corazón me dice que yo tengo que hacer tal cosa. Es que yo quiero a tal persona. No es creyente, pero eso es lo que mi corazón quiere. Y la Biblia, vamos a la Biblia y leemos que no debemos unirnos en yugo desigual. Implícitamente se nos enseña que el matrimonio es o el noviazgo es para una preparación para el matrimonio. No se van a casar.
y persisten en desobedecer la palabra de Dios que les dice: no hagan eso. Eso es desacreditar la autoridad de la Biblia. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Porque está demostrando algo en mi corazón con respecto a la Biblia y a Dios. Lo mismo podemos decir de aquellos cristianos que visten indecorosamente. La Biblia dice que nos da un patrón de cómo debemos vestir, que hablan vulgaridades. La Biblia nos dice cómo debemos hablar. La Biblia nos dice que debemos apartarnos de toda inmundicia y andan viendo porquerías y compartiendo porquerías. Por lo mismo es aquel cristiano que viene todos los días, los domingos a la iglesia, que lee su Biblia y tiene un pecado que el Espíritu Santo le está diciendo que debe arrepentirse y persiste en no arrepentirse. Está desechando la autoridad de las Escrituras. Y eso es muy peligroso. No, aquel pastor en Estados Unidos que dice: necesitamos atraer gente. Solo 100 personas vienen aquí los domingos. 500 personas debemos tener. Vamos a predicar sobre las películas de Batman. Y se ríen, pero eso pasa. Vamos a predicar el evangelio de la película de Batman. Y Pablo dice: ay de mí si no anunciar el evangelio. Y ellos están basándose en sus razonamientos, en sus emociones, y desechando la autoridad de la Biblia que les dice: prediquen todo el consejo divino y nada más. Eso es desechar la autoridad de las Escrituras. Y eso es muy peligroso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo que debe quedar claro entonces es que la Biblia, al ser la palabra de Dios, debe ser nuestra autoridad. Debe ser creída, obedecida por encima de cualquier cosa. Y no hacerlo así, si yo desecho la autoridad de la Biblia, escuchen bien, demuestra un gran pecado en mí, o demuestra que yo no tengo el Espíritu Santo y por lo tanto estoy siendo en este momento condenado y que necesito al Salvador Jesucristo. Eso es lo que implica el rechazo a la autoridad de la Biblia. O que estoy en una rebeldía terrible por el cual debo cuidarme, o implica que no soy creyente. Porque el Espíritu Santo que mora en el creyente lo que va a buscar es que acepten la verdad de la Biblia, que es la palabra de Dios y que por lo tanto es nuestra autoridad. Tarea. Una de las cosas que para nosotros los pastores es sumamente importante es esto: que aprendamos a ver a Cristo. Cristo dijo en Juan 5, se los voy a leer nada más, porque esa es la tarea. En Juan 5, versículo 39, Jesús le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero oigan lo que dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras. Pues una de las cosas importantes es cómo podemos ver a nosotros a Cristo en las Escrituras. No estoy diciendo que esto sea alegorizar. O sea, no vamos a ir a buscar a Cristo donde no está, ¿verdad? Pero todas las Escrituras dan testimonio de algo, de la persona o de la obra del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y ejercitarnos. Entonces, la tarea va a ser, y a 2 personas les voy a pedir que me respondan esto: ¿cómo dan testimonio de Cristo tanto el pasaje de la parábola de los 2 hijos, Mateo 21, 28 al 32, y Génesis 28 del 10 al 17? ¿Cómo dan testimonio de Cristo? Es decir, ustedes me van a decir: bueno, ahí vemos a Cristo así, vemos la obra de Cristo así, a favor de los pecadores, o etcétera. ¿Ok?
Quiero que piensen y mediten en esos pasajes y me digan la próxima semana cómo es que dan testimonio esos pasajes de Cristo. ¿Ok? Lo voy a dejar ahí un momento y para que los copien, y después en un momento comenzamos con el culto. Gracias.